Cordial saludo, estimados oyentes y todas las personas que nos están escuchando por medio de este programa radial unadista. Debate el ecofeminismo de acuerdo con la ciencia versus la Biblia. Bueno, en este debate tendremos a dos personajes muy importantes en el ecofeminismo. Yayo Herrero, ingeniera técnica agrícola, antropóloga y activista ecologista en acción. Y Carol Lazo, presentadora de televisión, locutora de radio, productora, comunicóloga, columnista adventista. Entonces, en este debate se realizarán diferentes preguntas, como ¿qué es el ecofeminismo? ¿Para qué sirve el ecofeminismo? ¿Cree que el ecofeminismo carece de apoyo social a nivel mundial, según Yayo Herrero y según Carol Lazo? ¿Qué relación tiene el ecofeminismo con la religión? De estos dos puntos de vista. Ahora damos paso a Yayo Herrero, ingeniera técnica agrícola, antropóloga y activista, ecologista en acción. Bienvenida, Yayo Herrero. Gracias, colega Carol Lazo. Muy buenas tardes y tengan un cordial saludo a aquellos oyentes que nos están escuchando desde las diferentes y los diferentes lugares de Colombia a través de la radio unadista. Para mí, ¿qué es el ecofeminismo? Bueno, desde mi punto de vista, tengo que decir que es crítico y es constructivista, porque define a la mujer que está más cercana y próxima al torno de los procesos de sostenibilidad de vida. No es que yo me esté refiriendo que la mujer es por naturaleza o por el hecho de estar más dotadas en el ámbito genético, sino algo muy importante que lleva décadas que se ha trabajado el patriarcado social. Pues como se mencionó mucho antes, el feminismo ha buscado la consolidación de equidad y género y por ende los derechos que vulneran a la mujer. Pero aún en el siglo XXI, las mujeres siguen evidenciando la desigualdad por las pocas acciones en los ámbitos sociales de los países, de los gobiernos. Y no solo hablamos de Latinoamérica, sino también de Europa y de todo el mundo. Para mí, la humanidad es ecodependiente e interdependiente. Pues recordemos que todo lo que unifica la sostenibilidad de vida yace en la misma vida humana, de sostenerla, en la interacción de la naturaleza y humanidad. Por tanto, el ecofeminismo para mí es la unión, la integración de los derechos de la mujer, de lo social y de obviamente la ecología del planeta, de donde nosotros habitamos. Para mí es muy importante decirlo que el cuerpo físico humano tiene un límite. Nada es mortal o inmortal. Y el planeta, por ende, también es un cuerpo físico. Entonces, ese es mi punto de vista en cuanto al ecofeminismo. Le abro paso a mi colega Carol Lazo con la misma pregunta. ¿Qué es el ecofeminismo para usted? Gracias, compañera Yayo Herrero. ¿Qué es el ecofeminismo? Bueno, primero hago un énfasis en buscando en los diferentes diccionarios y medios el ecofeminismo. Nos dice que el ecofeminismo es una corriente de pensamiento feminista que busca explorar y analizar las interconexiones entre la opresión de género y la degradación ambiental. Pues este enfoque, o sea, sugiere que hay paralelos y vínculos entre la explotación de la naturaleza y la subyugación de las mujeres, argumentando que ambos fenómenos comparten raíces en sistemas de poder patriarcales. Entonces, ¿qué significa el ecofeminismo? Según pues los diferentes diccionarios, además que encontramos también que según la Real Academia Española, eh, es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes feministas, o sea, o del feminismo, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué se va? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Lo encontramos en Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Seamos todos feministas y el mundo será mejor. Seguramente, pues, usted como oyente ya se ha preguntado o ha resuelto pensar
pensamiento, valga la redundancia, o semejante a esto. Pero, ¿qué? Se preguntó si es correcto. Seamos todos feministas y el mundo será mejor. El ecofeminismo, pues, viene de una rama de pensamiento feminista, ¿sí? Y pues busca explorar y analizar las interconexiones. Pero entonces, ¿será que esto es bueno o será que esto es malo? ¿Será que esto es correcto? Pues, dado el caso, en las últimas décadas, pues, la ideología, pues, feminista se presenta a la sociedad, pues, como una solución para un mundo desigual. ¿Sí? Entonces, sin esperanza, sin justicia. Las propias, eh, las propias defensoras feministas en cierto lugar y cierto día, dijo algo una feminista, Bell Holmes, pues llegó a decir que en una revolución feminista que pues hará posible que seamos personas, mujeres y hombres autorrealizadas, capaces de crear una comunidad amorosa, de vivir juntas, realizando nuestros sueños de libertad y justicia, viendo la verdad de que somos todas y todos iguales en la creación. Bien lo ha dicho esta pues autora feminista, Bell Hooks. A lo que me refiero a esto es que ella llegó a decir que una revolución feminista pues hará posible que seamos personas y mujeres autorrealizadas, ¿sí? O sea, capaces de crear una comunidad amorosa, vivir juntas, realizando nuestros sueños de libertad y justicia, viendo la verdad de que somos todas y todos iguales en la creación. Y ahora de nuevo lo repito, bien lo ha dicho, porque todos y todos somos iguales, no hay nadie desigual. Ahora bien, doy paso a la pregunta, con esta introducción, doy paso a a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el ecofeminismo según su personaje? Nuestra colega Yayo Herrero. Bueno, pues me pareció, antes de contestar, querida compañera y colega, y también queridos oyentes, me parece importante lo que resalta aquí, lo que nos expone Carol Lazo en cuanto al tema de la religión. Entonces, considero que es muy significativo en torno a lo que tiene que ver con la religión. Así que responderé para qué sirve el ecofeminismo, partiendo de que decimos que la humanidad parte de lo ecodependiente e interdependiente, que a la final tiene que unificarse por la sostenibilidad de vida. Pues es altamente que se tiene que cambiar la perspectiva de cuidar tanto el planeta como de cuidar el hombre y la mujer, como hace referencia Lazo Caro, ya que no es solo responsabilidad de las familias. Hablemos específicamente de las mujeres en los hogares, quien la mujer cuida, vela por el bienestar de sus hijos, del esposo, si es el caso. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar este juicio? Cuando la política y la legalidad de cada gobierno debe intervenir. Deberíamos aprender a vivir de forma justa. Recordemos que a veces menos es más y que estamos envasados hoy en día en las apariencias superficiales, en el poder y la riqueza, en la economía que genera grandes países, grandes potencias, pero se han vuelto ambiciosas y que realmente le dan la espalda y no le hacen frente a la humanidad, a lo que está hoy en día viviendo el planeta, el calentamiento global. Yo les puedo decir que a través de Ecologistas en Acción, donde fui coordinadora y donde sigo siendo parte de esta gran organización española, hemos tenido éxito en conseguir poco a poco un escalón en la visibilidad de conciencia, donde está afectando tanto lo ecológico, lo social y por ende muchísimos más factores, porque de aquí pueden salir más variables. Destaco que el ecofeminismo es una labor ardua, pero que al mismo tiempo es difícil y controversial. Cuando un ciudadano hace una acción o aporta al llamado ecologista y ecofeminista, puede que haga un cambio significativo, pero cuando vamos a hablar de una ciudad, por ejemplo, de un gobierno, ¿qué pasa? Pues pasa mucho, porque
tendrá que tener visiones mucho más allá del interés político, de los derechos y de la economía. Por eso hacer esta labor puede durar años y lo ha llevado. Llevamos más de 4 décadas estadísticamente que la mujer ha buscado precisamente tener sus derechos. Y hoy en día la tarea no es fácil. No es fácil crear conciencia con la afectación ecológica a raíz de lo social. Porque es lo social. La naturaleza, de toda la naturaleza, nosotros como seres humanos podemos vivir y tener una vida digna y sostenible. Pero nosotros, ¿cómo sostenemos al planeta? Volteemos la cara a la moneda y digamos, bueno, ¿y yo cómo contribuyo? Así como ciudadano y como persona del común. ¿Qué estoy haciendo también en la comunidad? Por eso digo, se vuelve difícil y controversial al mismo tiempo. Esto implica una acción a modo general. Por eso el objetivo de los ecofeministas, desde mi punto de partida, es buscar grandes potencias a nivel mundial. Por años mi organización y yo, a través de mi trayectoria, he trabajado con asociaciones por la comunidad y por el gobierno español, donde también ha sido modelo para otros países, y que debemos trabajar en conjunto. Y sí hemos poquito a poco trabajado en para qué nos sirve el ecofeminismo, y hoy en día nuestras voces no han sido en vano, porque como ustedes pueden darse cuenta, queridos oyentes y querida colega, el planeta ya habla por sí solo. Y aquí están las consecuencias. Así que ese es mi aporte en cuanto a esta pregunta. Gracias. Ahora le damos paso a la siguiente pregunta. ¿Para qué Eh, sirve el ecofeminismo? Antes de, querida colega, te hago la misma pregunta. Caro Lazo, para ti, desde el ámbito del ecofeminismo, precisamente de la ciencia versus religión, eh, ¿qué es o para qué, no, para qué sirve el ecofeminismo? Muy bien, el colega Yayo Herrera. Bueno, antes de responder a esta pregunta, ¿para qué sirve el ecofeminismo? Pues antes de responder esta pregunta, quisiera enfatizar en algo muy importante. Dado que el ecofeminismo es una rama del feminismo, quisiera como que retroceder en el tiempo y hablar un poco de historia, ¿sí? Entonces, hago esta pregunta. ¿Estaría la ideología feminista tan fundamentada en el cristianismo? ¿Sí? Pues de acuerdo a lo que nuestra colega Yayo Herrera nos ha hablado un poco sobre eso, en que en el fundamento de pues, la religión particularmente, pues esta pregunta es crucial. ¿Estaría la ideología feminista pues tan fundamentada en el cristianismo? De modo que tendría la capacidad de dar solución a un mundo pecador. O en contraposición a eso, buscaría sustituir el cristianismo presentándose como el nuevo mensaje salvífico para la humanidad. ¿Será que sí? ¿Será que pues el ecofeminismo eh, sería como esa nueva religión, esa nueva cristiandad, esa solución para un mundo pecaminoso, para un mundo lleno de dolor, para un mundo lleno de crisis, de sufrimiento, de eh, pecado? Entonces, para responder esta cuestión, tendremos que conocer un poco de la historia del feminismo, como al comienzo os dije, ¿sí? Ahora conozcamos un poco de esta historia, pues principalmente del feminismo, ¿no? Porque dado el caso de que el ecofeminismo salió del feminismo, ¿sí? Entonces... Y aparte de eso, compararemos con la palabra de Dios las bases en las que fundamentaron sus pensamientos, ¿sí? Entonces, pues, comencemos. La primera ola del movimiento feminista, pues, surgió a mediados del siglo XIX, en el mismo periodo cuando disputaron otros movimientos anticristianos, como el marxismo, el evolucionismo y el espiritismo, fechada en el año 1848. La primera convención del movimiento feminista tuvo como escenario para sus reivindicaciones una iglesia metodista wesleyana en Seneca Falls, un estado de Estados Unidos, de Nueva York.
¿sí? Entre las varias soluciones, pues la Declaración de los Sentimientos. Fue un documento presentado ese día por las feministas, ¿sí? Reivindicaba desde el derecho al voto hasta cambios en la visión de la autoridad religiosa masculina en la iglesia, ¿sí? Para, pues para la autora Caroline McCord, el primer documento feminista presentado en Seneca Falls ya abría el camino para lo que llegaría a ser futuros problemas en el ámbito religioso. El desafío a la iglesia que fue expresado en este documento finalmente condujo a la destrucción de conceptos básicamente bíblicamente definidos por Dios: pecado, diferencias de género, matrimonio y otros, ¿sí? Entonces, en esta reunión y en esta declaración llamada Declaración de los Sentimientos en Seneca Falls en 1848, se, se, eh, públicamente se habló sobre estos temas, ¿sí? Como el patriarcado, los problemas a futuros en el ámbito religioso, en el ámbito ambiental, y pues el derecho al voto, ¿sí? Y pues en el cambio de autoridad, ¿sí? Algo que pues no constataba y pues bíblicamente no está escrito, ¿sí? Principalmente, pues a pesar de que la reunión se realizó en una iglesia, algunas de sus idealizadoras parecían no creer más en los principios bíblicos y además lo veían como algo que debía ser combatido. Pues eh, detallamos a la feminista Elizabeth Cady Stanton, autora de la Declaración de los Sentimientos, ¿sí? De este libro llamado Declaración de los Sentimientos. Pues fue uno de los principales nombres del movimiento feminista de la primera ola y una de las importantes líderes en pro del sufragio en los Estados Unidos de América. Pero pues Staton demostró en sus escritos que veía la Biblia pues como un mito tenebroso y que le robaba la alegría. Al hablar de su experiencia religiosa, dijo que después de muchos meses de peregrinación agobiante en el laberinto intelectual de la caída del hombre, el pecado original, la depravación total, la ira de Dios, el triunfo de Satanás, la crucifixión, la expiación y la salvación por la fe, pues dice ella que encontró la salvación para la luz de la verdad. Mis supersticiones religiosas dieron lugar a ideas racionales basadas en hechos científicos y proporcionalmente, a medida que miraba todas estas cosas desde un nuevo punto de vista, me volví cada día más y más feliz. Veo como uno de los mayores crímenes oscurecer la mente de los jóvenes con esas supersticiones tenebrosas y con temores de lo desconocido y de lo que no se puede conocer, envenenar toda su alegría en la vida. ¿Sí? Pues algunas décadas después, la reunión en Seneca Falls, ya al final de su vida, Staton escribió junto con otras mujeres The Woman's Bible, ¿sí? O sea, ¿qué significa la Biblia de mujeres? Se trata de una especie de Biblia feminista que pues interpretaba las escrituras pues escandalosas en el papel de responsables por la opresión masculina hacia las mujeres pues a lo largo del tiempo. En adelante pues veremos que en ese pensamiento que ese pensamiento permearía pues toda la historia del feminismo y pues resultaría en un conflicto constante con el patriarcado, pues como hoy en día se ha visto, ¿no? Entonces, además de eso, pues se ha abarcado y se abarcará por diversos exponentes del movimiento, ¿sí? En el libro, pues había cosas, o sea, en el libro llamado The Woman's Bible, o sea, la Biblia de mujeres, había cosas que muy elocuentes, por decirlo así, ¿sí? Que exponía este movimiento, ¿sí? Eh, como esta nueva Biblia no decía específicamente que Dios era mujer, pero pues lo daba a entender. Muchas personas en ese tiempo se escandalizaron de eso. Otra semejanza posible de identificar entre Staton y feministas más contemporáneas en la visión distorsionada del papel de madre y ama de casa. Para ella, las funciones hogareñas eran una carga que le quitaban la libertad y el matrimonio pues servía como un inhibidor de los talentos femeninos.
Entonces, a partir de lo que se ha hablado, pues sabemos que esto inició en Seneca Falls. Este surgimiento de la primera ola, pues, ola del feminismo, principalmente era pues para dar el derecho al voto a las mujeres y pues para, o sea, como para decirle no a la religión, ¿sí? De acuerdo a los pensamientos de Staton, ¿sí? Pues además de que decía que no, o sea, que había visto la Biblia y que, o sea, le complicaba todo ese tema de la Biblia, del pecado, de la caída del hombre, la depravación total, la ira de Dios, el triunfo de Satanás, ¿sí? La crucifixión. Entonces como que le explotaba la cabeza al leer la Biblia y al detallar cada tema de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Pero entonces, después de eso, entonces siguió sus propios pensamientos, ¿sí? En lugar de mirar la Biblia, pues se siguió su mismo intelecto, sus mismos pensamientos. Y pues cada día, según ella, pues era feliz. Además de que también se escribió la Biblia para las mujeres, que pues precisamente no decía que Dios era mujer, pero pues lo va a entender. Y estos libros los podemos encontrar en los diferentes entes y medios de comunicación, ¿sí? En la internet, en Bing, en los diferentes medios de comunicación. Pero ahora pues, además de pasar a la historia, además de esto, quiero dar algo detallado, ¿sí? Algo importante, ¿sí? Nos dice que pues se reunieron principalmente en una iglesia metodista, ¿sí? Pues según lo que busqué en internet, una iglesia metodista pues es un grupo numeroso y diverso de denominaciones cristianas de la rama del protestantismo, ¿sí? Y pues se originó durante un avivamiento evangélico en Gran Bretaña en el siglo XVIII y gracias a la vigorosa actividad misionera que fue desplegada, se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados Unidos y más allá, ¿sí? La teología del metodismo es claramente arminiana, con un énfasis en el hecho de que la salvación es para todo aquel que acepte a Cristo como Salvador, ¿sí? Su liturgia es muy sencilla y se clasifica según la tradición anglicana como propia de la Iglesia Baja. Se calcula que pues alrededor de 80 millones de personas son metodistas en el mundo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, haciendo énfasis a esto, lo que he investigado, entonces se reunieron pues en una iglesia metodista, ¿sí? Pero lo que daba a entender es que pues principalmente esta autora pues no le gustaba, no quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de Biblia, no quería saber nada de religión, ¿sí? Entonces iba en contra de la Biblia, prácticamente. Entonces, siguiendo el tiempo, eh, siguiendo el tiempo, según el libro, pues no sé si lo hayan leído algunos de nuestros oyentes, según el libro El conflicto de los siglos, nos dice que antes del restablecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujo graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmoralidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. Entonces, ¿a qué me refiero? En que, pues, eh, después de que Cristo muriera y después de que se predicara el cristianismo y que, pues, entrara la fe religiosa, principalmente el catolicismo, o sea, sí, el catolicismo en ese entonces, en cuanto al papado y todo lo que tiene que ver con el cristianismo, se introdujo, pues, recordemos que en la época de Constantino se introdujo eh, cosas paganas, ¿sí?
principalmente en esta fe. Y entonces se involucró la iglesia con el Estado en aquellos tiempos y a fin de dar una nueva religión, que fue pues el catolicismo. Además se introdujo pues la oración a la Virgen María y pues demás doctrinas derivadas de pues de la herejía, ¿sí? El tormento eterno, de que hay un infierno y todo lo demás, ¿sí? ¿Para qué? Para que se sostuviera, para que la para que, pues, en esos tiempos, para que Roma tuviera el control sobre el ámbito, el poder civil y y el poder religioso y todo el pueblo, ¿sí? Pero pues viendo la historia y de acuerdo a lo que hemos visto y hemos leído, entonces este tipo de cosas en cuanto a la historia del feminismo, pues declara de que o sea, se reunieron en una iglesia metodista, pero a eso no quiero llegar. No quiero llegar a la iglesia ni a la fe romana catolicista, sino quiero enfatizar en que eh, independientemente de cualquier religión, de cualquier clase social, de cualquier iglesia, se introdujeron cosas paganas, ¿sí? Que principalmente hicieron acto pues, en el catolicismo. Recordemos que en ese entonces, pues principalmente la fe era catolicismo, pero el catolicismo viene del cristianismo, ¿sí? Y entonces fueron unidos. Sí, pero en ese acto de unión se introdujo cosas paganas, algo que no concuerda con la fe cristiana. Sin embargo, debido a esto, hago énfasis en que todo esto data a una confusión, no solo en los mismos en la misma feligresía, ¿sí? Sino que data una confusión en qué es lo que se cree, ¿sí? En qué creer y en qué no creer, ¿sí? Pero entonces, ya cerrando este caso, quiero enfatizar en que aparte de cualquier religión, aparte de cualquier iglesia, debemos enfatizarnos en la Biblia, ¿sí? Porque en ella es donde se está establecido todo lo referente a lo que es bueno, a lo que Dios pues estableció desde el principio. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un énfasis en esto, ¿sí? Enfatizando las diferentes citas bíblicas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Biblia, pues Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad invisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia a Él y cayeron de su elevada posición. Cuando Adán, hago un paréntesis, la imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nosotros participamos de esta naturaleza caída y pues de las consecuencias cuando el Edén, ¿sí? La paga del pecado pues es la muerte, pero la dádiva de salvación pues es vida eterna. Eh, pues eh, por consiguiente, o sea, nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal, pero pues Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor, creados para la gloria de Dios. Se los llama a amarle a Él y a amarse mutuamente y a cuidar el ambiente que nos rodea. Esto lo podemos encontrar en Génesis 26, 28, 2, 7 y 15, 3. Igualmente en Salmos 8, 4 al 5 y 51, 5. Jeremías 17, 9. Hechos 17, 24 al 28. Romanos 5, 12 al 17 y 2 Corintios 5, 19, 20. Entre otras citas bíblicas, Efesios 2, 3, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y Juan 3, 4, 4, 7, 8, 11, 20, ¿sí? Aparte de esto, quiero hacer un énfasis en algo muy esencial de acuerdo a este tema, como lo es el ecofeminismo. ¿Sí? Antes de retomar la historia del feminismo como tal, ¿sí?
quiero hacer un énfasis en qué es el matrimonio según la Biblia. ¿Sí? Dios, ¿qué tenía establecido desde el principio? Entonces, el matrimonio, nos dice pues que el matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso de Dios y con el cónyuge, y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esta relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Entonces, el matrimonio debe ser, estar de acuerdo a esta relación que hay entre Cristo y su iglesia, de que nunca se acaba ni se acabará. Con respecto al divorcio, pues además con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona se divorcia solo a menos que sea por causa de relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? Y se casa con otra persona, ¿sí? Entonces, al tener relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? O sea, que es, en otras palabras, significa adulterio, y se casa con otra persona, pues comete, como lo dije, lo acabo de decir, adulterio. Aunque algunas relaciones familiares, pues, estén lejos de ser el ideal, ¿no? Vemos pues hoy en día en el mundo, el hombre y la mujer que se dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden en Cristo lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último pues, mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Deben enseñarles mediante el precepto y el ejemplo que Cristo es un guía, amante, tierno y que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo. La familia de Dios, que engloba tanto a personas solteras como a casadas. Entonces el matrimonio debe ser, ¿qué? Duradero, debe estar en una perdurabilidad infinita, ¿sí? Debe ser santo, debe ser puro y pues reflejar el amor, ¿sí? Debe estar en debe ser creciente en una intimidad familiar, ¿sí? Debe ser íntimo, ¿sí? El uno con el otro. Ya retomando pues la historia, pues y viendo la pregunta, ¿para qué sirve el ecofeminismo? ¿Sí? Entonces doy paso a retomar la historia, ¿sí? El movimiento de la temperancia, ¿sí? Todavía en ese periodo dominaba la primera ola. Es necesario hablar sobre la Woman Christian Temperance Union. Entonces, la WCTU, Unión de Temperancia de las Mujeres Cristianas, UTMC, era un movimiento que se mostraba más fuerte que la lucha por el sufragio, ¿sí? Femenino y lograba con más facilidad cooptar mujeres para la causa en los Estados Unidos. En esos tiempos los Estados Unidos estaban inmersos en una epidemia de alcoholismo. Pues una autora que se llama Elena G. White, al hablar sobre el problema, dijo, podemos achacar 4 de cada 5 crímenes que se cometen a la influencia del licor. No hay un caso en 20 cuando la vida de un hombre está en juego ante un tribunal, en el cual la bebida no sea la causa directa o indirecta del asesinato. El licor y la sangre, o sea, el derramamiento de sangre, van tomados de la mano. Pues las mujeres en sí, en esos tiempos, las mujeres eran pues directamente afectadas por las consecuencias del vicio de los maridos, padres o hermanos, que dejaban de cuidar sus hogares, se volvían violentos y les originaban diversos problemas. Pues así la UTC, la Unión de Temperancia de las Mujeres Cristianas, en ese entonces surgió como un intento de ayudar a frenar esa situación. Pues es importante resaltar que el movimiento de temperancia que luchaba por las leyes secas ya se había iniciado por hombres cristianos de la época, ¿sí? Pero entonces,
Adicionalmente, la UTMC fue motivo de atención pues por diferentes autores, ¿sí? Pero entonces eh, quisiera, quisiera proseguir. Pues algunos de esos autores, principalmente Elena G. White, pues dijo que la Unión de Mujeres Cristianas, pues es una organización con cuyos esfuerzos por la difusión de los principios de temperancia podemos unirnos de todo corazón. Sería bueno, pues, bueno que en nuestros congresos anuales invitásemos a los miembros de dicha unión a tomar parte de nuestros ejercicios. Esto les ayudaría a familiarizarse con las razones de nuestra fe y nos prepararía el camino para unirnos con ellos en la obra de la temperancia. El Señor no le ordena que se separe la unión de mujeres cristianas, necesita toda la luz que usted pueda darles. Hemos de llevar el mensaje a la unión de mujeres cristianas. Entonces, como anteriormente lo dijo, en esos tiempos, 1880, 1800, más adelante de 1844, del 1845, ¿sí? Había abundantes problemas de exceso de alcohol, ¿sí? Y pues principalmente las mujeres eran afectadas pues por las consecuencias de este, ¿sí? Que deja el alcohol, pues vicios, deja muchos desgarres, tanto físicos, intelectuales, mentales, ¿sí? Naturales que no se debieran cometer ni se hubiesen cometido, ¿sí? Entonces, además, también resalto qué nos dice la Biblia sobre la abstinencia. Hago un pequeño paréntesis. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la abstinencia? En 1 Corintios 7 al 9, ¿sí? Y pues 1 Timoteo 5:14. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, nos habla el apóstol Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedar como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. O sea, si no tienen el don de continencia, significa que si no se pueden contener, eh, pues, lo digo en palabras, palabras no tan grotescas, contener a todo lo que tiene que ver a la reproducción sexual, ¿sí? O sea, entonces, cásense, que es mejor casarse que quemarse, nos termina de decir el apóstol, ¿sí? Y en 1 Timoteo 5:14 nos dice, así aconsejo que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ocasión para maledicencia, porque pues algunas ya se han desviado en pos de Satanás. Entonces, si no tiene ese don de continencia, pues, ¿qué nos recomienda pues el apóstol guiado por Dios, ¿sí? Eh, ¿Qué nos recomienda la Biblia, ¿sí? Pues si no se tiene el don de continencia, pues uno se debería de casar y no pues cometer fornicación. Eh, y no cometer la lascivia, ¿sí? Que es mejor casarse que quemarse, ¿sí? Hace referencia eh, a cuando Cristo venga. Pero entonces nos sigue a través de la historia, pues prosigo con la historia, que nos sigue diciendo que pues al observar esos textos, pues sí, de Elena G. Weiss, entendía que la importancia de relacionarse con las mujeres de la Unión de la Temperancia, especialmente para llevarles nuestra fe. Pero ella pues no dejó de alertar sobre los problemas que permeaban ese movimiento, ¿sí? Entonces, Elena G. Weiss es una eh, eh, autora muy importante en siglos venideros, ¿sí? Eh, pues Elena G. White habla sobre muchas cosas relacionadas con la Biblia, ¿sí? Y pues nos sigue diciendo que pues nos decía que en esos tiempos, cuando se empezó a crear la UTMC, pues de hecho, ella estaba en esos tiempos, vivió en esos tiempos, ¿sí? Eh, en Estados Unidos. Ella vivía en Estados Unidos, pues al comienzo de escribir, cuando escribía ella al comienzo, nos decía que, pues, o sea, invitaba a la cristiandad que se unieran o sea, que hicieran la unión con las mujeres cristianas, la unión con la UTMC, ¿sí? Para llevarles el evangelio. Pero, pues, más adelante, ella nos dice que, pues,
O sea, más adelante, no porque nos unamos, pues no debemos estar alerta, ¿sí? En esos tiempos, sino que antes debemos estar alerta sobre los problemas que pues permean ese movimiento. Al comienzo nos decía que nos unamos y les llevásemos el evangelio, o sea que los cristianos de ese entonces les llevasen el evangelio a esa eh, unión de mujeres cristianas, ¿sí? Pero pues más adelante también nos muestra otro énfasis de los problemas que yacían en esta unión, ¿sí? Nos dice que se me mostró que no debemos apartarnos de las obreras de la Unión de Mujeres Cristianas por el hecho de unirnos con ellas en favor de la abstinencia total. No cambiamos nuestra posición respecto a la observancia del séptimo día y podemos manifestar nuestro aprecio hacia su actitud concerniente al asunto de temperancia. Durante 20 años se me ha mostrado que la luz de la verdad llegaría a las damas relacionadas con la obra de temperancia. Sin embargo, he visto con tristeza que muchas de estas se están dedicando a la política y se han opuesto a Dios. Han entrado en debates, cuestiones y teorías que no necesitaban entrar. ¿Sí? Entonces, la UTMC, Unión de Mujeres Cristianas, pues al comienzo peleaban por los derechos de las mujeres, peleaban por los derechos ambientales, ¿sí? Peleaban por lo recto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ¿sí? La unión de temperancia de las mujeres cristianas, ¿qué se hizo? Se unió la política con el Estado, ¿sí? Muchas de estas líderes se unieron con el Estado, se dedicaron ¿a qué? Pues se dedicaron a la política y, pues se opusieron a Dios, ¿sí? Se dedicaron a los placeres pues seculares y a ir de acuerdo a todo lo referente al, al estado, ¿sí? Lo normal de la vida, ¿sí? A lo normal eh, no a lo cristiano, sino prácticamente a lo opuesto de ello, ¿sí? Entonces, al unirse la iglesia con el Estado, ¿qué hace? Pues se repelan, porque esto no debería ser, ¿sí? Entonces, esta UTMC, prácticamente se introdujeron cosas y debates y cuestiones y teorías que no pues necesitaban entrar, ¿sí? La iglesia con el Estado nunca se debe aliar. ¿Por qué? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, al conocer a una líder de la UTMC, pues Elena G. White le escribió pues alguna vez, mi hermana, estoy tan feliz que usted no haya cortado los lazos con la unión de mujeres por la temperancia cristiana. Puede ser que tenga que hacerlo, pero todavía no. Mantenga su posición. El Señor trabajará con usted y le dará las palabras que deba hablar. Puede que vea cosas que usted no pueda probar, pero no se desanime. ¿Sí? Entonces, al principio, la UTMC pelea por los derechos de la mujer, pelea por lo bueno, en eso pelea por las cosas rectas, ¿sí? Pues de acuerdo a su nombre, ¿sí? UTMC, Unión de Temperancia de las Mujeres Cristianas, ¿sí? Luchaba por el sufragio femenino y pues lograba cooptar mujeres para la causa, ¿sí? Pues en los Estados Unidos había un problema de alcoholismo y pues principalmente las mujeres eran directamente afectadas, pero después de un tiempo la UTM se metió a la política, ¿sí? Principalmente sus líderes se metieron a la política, se metieron a lo no correlacional con el cristianismo, en pocas palabras, ¿sí? Entonces al introducirse a la política y al haber debates y cuestiones y teorías, pues que no necesitaba entrar, pues se opusieron a Dios, ¿sí? Se opusieron a la Biblia, principalmente, que pues es la palabra de Dios. Pero pues nos sigue contando la historia de que todavía sobre algunas reivindicaciones feministas de la época. Elena G. White, esta autora escribió que pues los que se sientan llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y la así llamada reforma del vestido, sería mejor que cortaran su conexión con el mensaje del tercer ángel, el espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. La religión no puede estar en armonía con la política, ¿sí? O sea, Cristo no puede estar en armonía con Satanás, ¿sí?
por lo que parece que pues esta autora, Elena G. White, pues ya estaba atenta a los cambios nebulosos que tomaban los movimientos feministas, ¿sí? Entonces, al pasar el tiempo, pues este movimiento entró en debates que no deberían entrar, ¿sí? Entonces, luego vino la segunda ola. La segunda ola del movimiento feminista pues se produjo a mediados de 1960. Ese periodo, el feminismo introdujo el preconcepto contra la visión bíblica de la mujer como un complemento, ¿sí? Considerando al patriarcado bíblico como uno de los principales responsables por la supuesta opresión masculina sobre las mujeres a lo largo de los siglos. Exponentes del movimiento trabajaron una guerra contra los principios de la femineidad, matrimonio monogámico y heterosexual, maternidad, castidad y sobre el papel de la mujer como ama de casa. Mientras que la Biblia pues nos enseña que Eva tenía un papel fundamental en el cumplimiento de las ordenanzas dadas por Dios a Adán en el principio de la creación, ¿sí? Entonces, en esta segunda ola, este movimiento pues feminista se introdujeron, o sea, cuestionaron la Biblia principalmente el papel de la mujer, ¿sí? Que dice que como un complemento, o sea, como se rebajaron, o sea, rebajaron el papel de la mujer como un simple complemento, ¿sí? Introduciendo pues y yendo en contra de la heterosexualidad, la maternidad, la castidad y sobre pues el papel de la mujer como ama de casa, ¿sí? Pero en contraparte, veamos la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del papel de la mujer, ¿sí? Dios, ¿qué dijo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, leamos Génesis, vamos a buscar Génesis 1:28 y pues 2:18. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y 2:18, dijo Dios el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, dándole el mismo tipo de ayudadora, título de ayudadora, ¿sí? Atribuido a Dios mismo. Salmo 133:20. El Señor, nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. El feminismo consideró ese papel indigno y secundario, sosteniendo que pues las mujeres deberían buscar igualdad, no solo en los derechos civiles, sino también en los pues, papeles sociales, el liderazgo e inclusive en los vicios pecaminosos de hombres no convertidos. ¿Sí? Sin embargo, para que sucediera así, sería necesario pues anular pues los papeles dados por Dios a la mujer. ¿Sí? Entonces, al considerar esto, al rechazar la Biblia prácticamente, ¿sí? Pues sin duda alguna, pues Dios dice que todos somos iguales, ¿sí? Y pues al rechazar la Biblia, pues se enfrentan o exponen estos tipos de preceptos, de liderazgos y liderazgos sociales, civiles, políticos e inclusive vicios pecaminosos, ¿sí? Lascivia, que pues eran de hombres no convertidos, o sea, que se veía y se ve en esa época y en esta época, pues como un pensamiento secular que se circula normalmente, que pues que los hombres se juntaban con varias mujeres y eso es de orgullo para los hombres, ¿sí? Pero pues esos hombres en realidad son hombres que no están convertidos, no saben de la Biblia, no saben, no conocen a Dios, ¿sí? Pero pues eh, este movimiento pues fue en contra de la Biblia, ¿sí? Pues algo que principalmente se sostuvo en el error, porque la Biblia dice todo lo contrario, de que todos somos iguales. Pues además resalto también que Simone de Beauvoir, una de las pioneras en el pensamiento feminista pues, de la segunda ola, dentro de una línea de pensamiento existencialista, cuestionó la posibilidad de una esencia femenina. Según la autora, nadie nace mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en la segunda ola se introdujo algo que no estaba en la Biblia. En lugar de ver la Biblia, se introdujo sus mismas pasiones vergonzosas,
¿sí? Entonces se fueron a lo político, se fueron a lo secular y en lugar de hacer lo correcto, pues se fueron a sus propios deseos pecaminosos, ¿sí? Entonces nos dice que nadie, nos dice Beauvoir, nadie nace mujer, ¿sí? Se transforma en mujer. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la forma que la hembra humana asume en el seno de la sociedad. Él es, es el conjunto de la civilización que elabora ese producto intermediario entre el macho y el castrado, que califican de femenino, ¿sí? Entonces, eh, contextualizando esto, pues que estaba diciendo que nadie nace mujer, ¿sí? Que antes se transforma en mujer, ¿sí? Entonces que no se sabía si era mujer o hombre. En realidad aparentemente no, o sea, no asumen esa confianza en Dios de que si nacieron hombres, pues son hombres, ¿sí? Si nacieron mujeres, son mujeres, sino que al revés, eh, defienden esa ideología secular de que pues la mujer no nace mujer, sino se transforma en mujer. Y pues a raíz de eso también se ha visto hoy en día esta ideología, ¿no? De que los niños y las niñas no nacen niños ni niñas, sino que pueden optar por cambiarse de sexo, ¿sí? O sea, no nacen de acuerdo al sexo natural, sino pueden cambiarse de sexo, ¿sí? Entonces, según pues según la civilización, ¿sí? Según ella pues que la civilización elabora ese producto, ¿sí? Entonces es de acuerdo a ello. Sin embargo, más adelante Beauvoir dice que los aspectos, o sea, los aspectos que lleva a la mujer a dedicarse al papel de madre, esposa y de sumisión al marido eran fruto de una construcción social negativa que la limitaba a un mero objeto no esencial y cuya función era parasitaria y sin utilidad para la sociedad. Al comparar esa visión con el pensamiento bíblico, observamos un verdadero abismo. O sea, Beauvoir, o sea, decía que la mujer era un parásito, ¿sí? O sea, ella misma se considera parásito prácticamente porque lo estaba diciendo, que era un parásito. Pero entonces, ahora sí, que era un parásito que, pues, de construcción social negativo, ¿sí? Limitado a un mero objeto no esencial, ¿sí? Cuya función prácticamente era solo crear hijos y, pues, atender la casa y, pues, ¿sí? Todo eso. Pero entonces, si lo comparamos con la Biblia realmente, si vamos a la Biblia, ¿qué es lo que nos dice Proverbios 31:10, 31? ¿Sí? O sea, según esta feminista, y pues a partir de esto, pues se propagó toda esta ideología de que la mujer, pues, era alguien poco, era menor que el hombre, ¿sí? Prácticamente, y que era solo un parásito y todo eso, todo lo demás, ¿sí? Pero al compararse con la Biblia, en Proverbios 31, 10, 31, pues nos dice algo diferente. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 31, 10, 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. Ojo, entonces dice o sea, todo lo opuesto a lo que nos está diciendo esta autora, ¿sí? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. El corazón de su esposo está en ella, confiado, y nada valioso le falta. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y provee de comida a su familia y labor a sus criadas, inspecciona un campo y lo compra, y con el fruto de sus manos planta una viña, ciñe sus lomos de fuerza y sus brazos de vigor, percibe que su trabajo va bien y su lámpara no se apaga de noche, aplica sus manos al uso y sus palmas sostienen la rueca, alarga su mano al pobre y al menesteroso, no teme a la nieve por su familia, porque todos están vestidos de ropas dobles. Ella misma teje cubrecamas y se viste de lino fino y púrpura. Su esposo es respetado en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos del lugar, hace telas y cinturones y los vende al mercader. Se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de la mañana. Abre su boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, y su esposo la alaba diciendo:
Hay muchas mujeres virtuosas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa es alabada. Dadle el fruto de sus manos, alábenla sus obras ante el pueblo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta autora y de acuerdo a la Biblia, hay una contraparte, ¿no? O sea, la autora nos dice que la mujer es prácticamente no, un parásito, ¿sí? ¿Sí? Que está adherido al hombre. Pero en contraparte con la Biblia, nos dice algo diferente. Antes la mujer es alabada. En lugar de comer pan de balde, busca lana y lino, ¿sí? Se viste de lana y de lino, ¿sí? Ciñe sus lomos de fuerza y sus brazos de vigor, ¿sí? Compra terrenos, ¿sí? Trabaja con sus manos, ¿sí? Es como nave mercader que trae, pues, su pan de lejos, ¿sí? Trabaja con esmero, ¿sí? Y antes es alabada, ¿sí? Por su marido, ¿sí? Pues antes se da que, pues, la alaben, o sea, alábenla sus obras ante el pueblo, ¿sí? Es bondadosa, sonríe, ¿sí? Entonces hay una contraparte en esto, realmente, ¿sí? El papel desempeñado por la mujer en el hogar se presenta como más valioso que finas joyas y digno de ser alabado. La mujer virtuosa cuida con sabiduría su hogar y de su marido e hijos, y por ello son exaltados, ¿sí? Es emprendedora, aumenta el rendimiento de sus ingresos, extiende la mano al necesitado, es una bendición para la sociedad, ¿sí? Entonces, realmente hay una contraparte, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a este concepto que pues traen y Compañero, pues, por consiguiente, pues otras feministas en ese tiempo, en ese periodo, en ese tiempo, pues alimentaron el mismo pensamiento de Beauvoir. Para Betty Friedan, las amas de casa eran insensatas y sedientas por cosas, poseían mente débil y estaban restringidas a un nivel de desarrollo infantil. Crear hijos, declaró Friedan, es una ocupación ingrata que no permite que las mujeres usen su inteligencia de manera que beneficie a la sociedad, algo contrario a lo que verdaderamente dice la Biblia en su versículo 13, 13 y en adelante. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Sí? Ciñe sus lomos de fuerza y sus brazos de vigor. Percibe que su trabajo va bien y su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus palmas sostienen la rueca. ¿Sí? Entonces, pues, qué contraste, ¿no? Algo irreal, algo irreal pero muy secular hoy en día. Que además, qué contraste con la visión pues de esta autora, Elena G. White, sobre la maternidad. Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Es la reina de su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor, percatarse del valor de su obra y visitarse de toda la armadura de Dios a fin de resistir las tentaciones de conformarse con la norma del mundo. Ella podrá para este tiempo y para la eternidad. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. A partir de las obras de esas autoras, el criterio de la felicidad y la realización personal de la mujer quedó íntimamente condicionado al trabajo externo y remunerado. Así, en la visión de las feministas, pues es digno y productivo, según ellas. Además, traía una ventaja a la mujer, tendría independencia financiera, lo que le permitiría el divorcio siempre que lo deseara. Mientras que según el concepto bíblico, pues la mujer debe buscar la sabiduría para edificar su hogar. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Para el feminismo, pues la mujer debe buscar el empoderamiento y este está pues íntimamente ligado a la elección de la vida profesional, en derramamiento de la vida hogareña y la satisfacción sexual en detrimento de una vida santificada. Continuamos con este podcast, con la parte intermedia de lo que se lleva hasta el momento de este debate en torno al ecofeminismo, tanto de la ciencia versus la religión.
lo que expuso anteriormente la colega Carol Lazo es muy importante y al mismo tiempo, pues, para algunos oyentes se vuelve controversial. Y como para otros, muy acertado y muy verídico el hecho de que la religión parte también con el tema de todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Entonces, siguiendo esta corriente, vamos a dar inicio a el tercer objetivo, que dice de la siguiente manera: ¿cree que el ecofeminismo carece de apoyo social? Bueno, desde mi punto de vista, de mi experiencia y trayectoria también, siendo coordinadora de los ecologistas en acción, vemos que hoy en día sí falta asociación del apoyo social, tanto en comunidad como en los mismos gobiernos. Eh, Puedo decir que declararle la guerra a quienes han declarado la guerra a la vida se vuelve interesante y contraproducente, porque recordemos que el ecofeminismo es una teoría o conjuntos de teorías que permiten la vinculación de diversas operaciones, todo por el movimiento social, sistematizado y que ha fallado también, que adquiere poder a costa de lo que sea. Pues esa es la pregunta, porque es muy cierto que el ser humano se creó, pero también es cierto que el ser humano adquirió el conocimiento y por ende adquirió la destreza para desarrollarse y producirse a tal nivel que se creó o una confabulación, por decirlo así, entre derechos, poder, pero también el deber. Y muchos gobiernos han quedado cortos con la parte del deber. Mm, Hay que formar y organizar la vida. Y una de las partes de los objetivos de la inclusión social prevalece la prioridad del mantenimiento de vidas que valgan la pena precisamente vivir. Eso implicaría la actualización en varias vertientes, no solo de la política, sino también de la cultura, la economía, las familias, el ciudadano, la simple ama de casa, como el conductor, el estudiante, los niños. Todo esto se trata también como deber político de reflexionar y de llevar al terreno político y público la ética y la moral, porque debemos hacernos cargo a medidas justas y responsables de sostener la vida, en mitigar precisamente el ataque hacia la mujer como el ataque hacia el planeta. Por eso me parece importante, queridos oyentes, poner a su juicio una de mis obras, uno de mis libros emblemáticos, para que ustedes lo lean, que es el libro Ecofeminismo, la sostenibilidad de vida, que realicé junto a Verónica Gago. Este libro realmente habla de lo que hoy se vive en la humanidad, de concientizar, de ver y velar por el sostenimiento. Por tanto, los invito a toda la comunidad lunarista, como a los queridos oyentes, que lean y consulten este libro que la verdad trae un aspecto muy crítico y, como lo dije desde un inicio, constructivista. Sé que el tema mm, de la ciencia juega un papel verídico con el tema del ecofeminismo, porque recordemos que la ciencia hace el conocimiento y el conocimiento hace al ser humano, porque no es solo religión, parten hartísimos paradigmas, podríamos decirlo, científicamente, teóricamente, como todas estas etiologías del desarrollo humano, pero el desarrollo humano ha escalado. Los últimos años la humanidad se ha propagado, lo que implica más desarrollo sostenible, lo que implicaría más explotación a ciertos minerales, grandes empresas, y la escasez, la pobreza, la mujer se va a ver altamente vulnerable a estos cambios. Por eso, para mí, la inclusión social sí debería ser mucho más significativa desde cada ámbito político, desde los gobiernos, desde la simple comunidad, barrio, localidad y desde el mismo ciudadano, porque el ciudadano puede hacer parte del apoyo social, no es necesario que tenga posición en la política,
porque todo se puede trabajar en conjunto. Por eso este es mi punto de vista en relación a este objetivo que vemos en este podcast. Desde mi punto de vista, claramente carece de apoyo social. Falta más inclusión, falta más conciencia, falta más solidaridad, falta más empatía y falta más conocimiento. No siendo así, quiero finalizar con esta frase que es: el feminismo y la ecología se encuentran en la necesidad de sostener la vida. Eh, Me gustaría también compartir este objetivo con mi colega Carol Lazo de la misma manera, desde su enfoque, desde lo religioso y a través de su conocimiento. Le pregunto, ¿cree que el ecofeminismo carece de apoyo social? Antes de comenzar, pues, con esta pregunta, ¿cree que el ecofeminismo carece de apoyo social a nivel mundial según pues, la Biblia? Entonces, antes de comenzar esta pregunta, quisiera enfatizar algo importante. Eh, Además de que pues el impacto a partir del impacto pues del feminismo, sí, y en estos días el ecofeminismo, que es igual, sino que pues se le cambió, o sea, se le agregó, se le adhirió esa palabra de ecofeminismo, ¿sí? Relacionado con todos los temas sociales, ambientales, y pues relacionándolo con todos los, eni- eh, los enigmas que según proceden de la crueldad del hombre de la simpatía y eh, según ellas bajeza de la mujer frente a todas las cosas y conflictos medioambientales y sociales, ¿sí? Que principalmente pues afectan a ellas. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Sí? ¿Será que esto es cierto? A partir de aquí, podemos destacar pues otro punto de gran impacto para la mujer posfeminismo, ¿sí? La visión distorsionada de la libertad sexual. Observando la vida libertina de muchos hombres, las feministas formularon duras críticas al doble modelo moral de la sociedad. Pues a los hombres, pues en todo tiempo y en ese tiempo principalmente, pues les era permitido y hasta valorado el libertinaje sexual, como lo dije anteriormente, mientras que a las mujeres no se les exigía, sino más aún se les exigía castidad, fidelidad y pureza, a pesar pues de que las críticas eran pertinentes. La teoría de las feministas pues no buscaba elevar los modelos morales de los hombres para resolver el problema, sino rebajar el de las mujeres, algo muy crucial y importante. Pues según Miller, una revolución sexual exigía antes que nada, tal vez el fin de las inhibiciones y de los tabús sexuales, especialmente aquellos que más amenazaban el matrimonio monogámico tradicional, la homosexualidad, la ilegitimidad, las relaciones sexuales matrimoniales y practicadas en adolescencia. Los cambios en los modelos sexuales pues, femeninos necesitaban traer consigo soluciones a la consecuencia natural dada por el Señor para el sexo. O sea, los hijos serían posibles disfrutar, ¿cómo sería posible disfrutar de una vida total, de total libertad sexual, sin preocuparse con las amarras de la maternidad? Para este grupo, o sea, si querían libertad absoluta, o sea, pensaban cómo fuese posible disfrutar de una vida de total libertad sexual, ¿sí? Sin preocuparse de las amarras de la maternidad, hace referencia a los hijos, ¿sí? Después de una actividad sexual, pues viene en dado caso una criatura, ¿sí? Entonces, la solución que encontraron fue el control de la natalidad. ¿Y a qué se refiere el control de la natalidad? Pues que consistía desde el convencimiento de que la maternidad mantenía a la mujer en una condición de opresión, pasando por los anticonceptivos y llegando finalmente al aborto. Y este último sería el clímax de la emancipación de la mujer. Este último en realidad fue el clímax de la emancipación de la mujer. Bell Holmes afirma no es posible ser antiaborto y defensora del feminismo. Surge así el concepto tan defendido
actualmente mi cuerpo, mis normas. ¿Será que en realidad esto es verdad? ¿Será que en realidad, según la Biblia, esto cohíbe de la veracidad? Entonces, pues el feminismo entraba en un conflicto con dos principios bíblicos. Más primero, más primero, el que afirma pues que nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo del Espíritu Santo. Y no matarás, que extiende a toda criatura humana, inclusive a los que todavía están en formación. Salmo 39, 13, 16. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existieran uno de ellos. 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Gracias, compañera Caro Lozano. Doy continuación a este último objetivo, siguiendo la corriente, pero no antes sin decir que lo que expone la colega Caro Lozano desde el ámbito religioso me parece como vital en comprensión humana y muy importante el objetivo que me está enfatizando y que voy a dar una contestación muy clara y determinante en cuanto a qué relación tiene el ecofeminismo con la religión. Bueno, esto puede ser muy, queridos oyentes y colega aquí presente, puede ser muy controversial, porque vamos a hablar del sentido de los que creen en Dios, creen en la religión. Yo creo en la religión personalmente y abogo que la religión es sistema unificador en cuanto a ecofeminismo y en cuanto a la sostenibilidad de vida, porque gran parte de la comunidad latinoamericana, estadísticamente, se evalúa que casi el 70-75 promedio de las personas creen en Dios. Cabe mencionar que en otros continentes, que en otras religiones, como los ateos, pues van en contra precisamente de la religión. Pero cuando lo relacionamos ya con el ecofeminismo, sí cuenta con un alto grado, un alto grado. Ahí tendríamos que mirar muchos aspectos de la religión, pero la religión va también con la cultura. El contexto social tiene que ver con el cabo del ecofeminismo, porque las culturas son muy diferentes. Son tan diferentes que gente crece con una religión, una doctrina que pueda, que significativamente tenga una relación. Y desde mi punto de vista, claramente tiene una relación. Pero está también aquellos que no creen y que van inclusive en contra de la religión, lo que no hace tener una relación absoluta con el tema central de este debate. Por eso desde la organización, como lo venía diciendo anteriormente, de los ecologistas en acción, buscamos concientizar. Y una de las maneras de concientizarnos sobre el desarrollo y la sostenibilidad de vida es en parte la ética y la moral. Y la ética y la moral está en la religión, en la cultura y el saber hacer. A ello le sumamos también todas aquellas posturas que toman las personas en relación con aspectos muy importantes de la religión católica como cristiana, que siempre busca velar por el derecho de la igualdad, como lo dijo la compañera y la colega Carol Lazo, quien en su apartado hace énfasis en que todos son iguales para Dios, para el cristianismo, para la religión. Tanto la mujer como el hombre cuentan con los mismos derechos. La mujer claramente fue creada, como expone Carol, para ser acompañante, pero al mismo tiempo cuenta con el mismo derecho. Sí es una mujer que debe cuidar su entorno familiar, preocuparse por sus hijos y tener un matrimonio como lo dicta la religión. Pero por ello no quiere decir que mitiguemos a la mujer y que la mujer no se desarrolle como el hombre potencialmente. Entonces,
sí tiene para mí un alto grado de relación en cuanto a la Biblia, inclusivemente, para aquellos que conocen de ella. Eh, entonces estoy totalmente de acuerdo inclusive en este debate, tanto científicamente, porque también si hablamos de ciencia con el tema de la religión, en torno al ecofeminismo y en torno a lo de muchos otros aspectos, la ciencia inclusive ha modificado la Biblia. Hay Nuevo Testamento como también hay Antiguo Testamento. Hay científicos e investigaciones que han querido alterar la historia bíblica. Entonces, la ciencia sí se ha desarrollado por evolución y por tecnología, pero hasta donde también la ciencia ha llegado a manejar inclusive al ser humano. Ya no es como antes. Entonces, muy importante el tema religioso en integración con el ecofeminismo. Cabe mencionar que mucha gente utiliza estas etiquetas en torno a política, en torno a comercializar eh, con malas reseñas o por simplemente aprovecharse políticamente con el ámbito de la religión. Puede que esto sea contraproducente, como también está el que obra de buena fe para hacer una relación por un cambio. Y ya finalizando mi apartado y cederle la palabra a Carol para cerrar este podcast, quiero decir que estoy enormemente agradecida por aquellos oyentes que nos han escuchado a través de las diferentes plataformas que contamos y que pudieron llegar a escucharnos y poder al menos pensar un poco en nuestras miradas, en mi posición, en la posición de la colega Carol, que a pesar de todo lo que hemos dicho, es muy importante que se ha ido escalando paso a paso, que no es fácil la tarea, pero ustedes, queridos oyentes que han podido escuchar lo que hemos puesto, sé que de alguna u otra manera quedará la reflexión de que es momento de actuar y que, como lo dije, el planeta también es físico, el planeta no es inmortal. El planeta ya tiene causa y toda causa tiene un efecto. Cada acción que provocamos los humanos, que provocamos, va a traer una causa y la causa traerá un efecto. ¿Qué les estamos dejando a las generaciones futuras, a los niños de ahora que serán jóvenes mañana, el día de mañana, los años? ¿Qué estamos haciendo con la historia de la humanidad? Querido oyente, gracias por estar acá y que nos han acompañado en este maravilloso podcast. Ha sido para mí un placer inmenso exponer mi conocimiento en base a mis investigaciones, en base a mi gran organización de Ecologistas en Acción, que invito a que nos sigan en redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que ustedes vean lo que hemos hecho, para que se concienticen de que es hora de cambiar, es hora de aportar. No es necesario que estemos en un mando político, pero debemos empezar desde el hogar, desde la crianza, como se menciona la mujer. Mujer sí es madre, mujer es hermana, pero mujer también puede ser aquella mujer admirable, aquella mujer que alza la voz para decir y reclamar sus derechos sobre la tierra, porque cuenta con todos los derechos. No siendo más, estoy inmensamente agradecida. Les envío un caluroso saludo a todos, de despedida también. Y pues nada, le deseo como última parte a mi compañera y gran colega Carol Lazo, que comparto de alguna u otra manera todo su enfoque y respeto, obviamente. Pueden haber diferentes puntos de vista en torno a la ciencia de la religión, pero que comparto muy respetuosamente su concepto. Entonces, no siendo más, compañera Carol, le cedo con el último objetivo para que nos conteste a toda esta querida audiencia qué relación tiene el ecofeminismo con la religión. Adelante, compañera Carol. Gracias. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las cuestiones pues actuales eh, y pues a todo lo relevante, a todo lo que se tiene que ver con que en realidad el ecofeminismo hoy en día ha
ha modelado un estilo, un tipo de mujer, pues, de emancipación de la mujer, pues vasto, ¿no? Entonces, además de esto, pues, ese fue el clímax de toda esa emancipación, ¿sí? Y la promoción del aborto, y es el clímax de todo eso, porque no matan a cualquier cosa, sino se están matando a su propio cuerpo, ¿sí? Y están matando a otra criatura, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace, ¿sí? ¿Cuáles son las cuestiones actuales que hoy en día se ven? ¿Sí? Entonces, eh, de acuerdo a, pues, a mi punto de vista, eh, ¿cuáles son esas cuestiones actuales, ¿sí? Al llegar en nuestros días, en pleno siglo XXI, el ecofeminismo gana pues aires cada vez más preciados con una especie de religión, ¿sí? Como si fuese una especie de religión en realidad, ¿sí? Pero ¿será que esto es cierto? ¿Será que el ecofeminismo no solo habla de las cosas, está enfocado del medio ambiente y no hay una especie de religión? ¿Sí? Entonces, o de acuerdo a la calidad de vida, o será que siendo ecofeministas vamos a tener una calidad de vida mejor y un entorno más socialmente responsable? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es eso en realidad? ¿Sí? ¿A dónde se ha llegado? Pues la mujer muchas veces es divinizada y se da al sexo masculino, ¿sí? La condición de villano responsable por todas las perversidades de la sociedad, ignorando la explicación divina de que los hombres y mujeres son pecadores y necesitan de la misericordia de Dios. Esto es lo que hace el ecofeminismo, eh, victimiz- victimizar a la mujer y pues y crear como villano al hombre, ¿sí? De todas las cosas, de todas las acciones que están pasando, de todos los desastres naturales, de toda la corrupción social que está pasando. Pero entonces, en realidad, el hombre no es solo el hombre en su sexo masculino, sino, según la Biblia, el hombre encierra a la mujer y al hombre, ¿sí? Porque el hombre con la mujer, ¿sí? Que en Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Entonces, independientemente del uno del otro, el hombre encierra a los dos, a ambos, a la mujer y al hombre, ¿sí? Entonces, y la mujer con el hombre son uno solo. Ya no piensan dos, sino es una sola carne, ¿sí? Independientemente, pero de cómo piensan o de cómo actúan, pero son una sola carne, ¿sí? Para Dios todos somos iguales, ¿sí? Pero se es una sola carne. Al casarse, pues las defensoras del feminismo pues entienden que es necesario el fin de las religiones que defiende el patriarcado bíblico y que conceden al hombre un papel, según ellas, superior al de la mujer. Y como ya hemos visto, esto en realidad no es cierto, ¿sí? Porque antes la mujer es alabada, ¿sí? Y es y es vista como una piedra preciosa, ¿sí? Como la más preciosa de las piedras, ¿sí? Entonces es comparada como la más preciosa de las piedras, ¿sí? Al rol de la mujer. La mujer es comparada como la más preciosa de las piedras, ¿sí? Sin embargo, no puede haber una transformación feminista verdadera en nuestra cultura sin la transformación de las creencias religiosas. Hasta que eso suceda, las religiones patriarcales organizadas siempre destruirán las conquistas feministas. Olvidemos al místico Jesús y miremos al incentivo, el consuelo y la inspiración de mujeres reales. 2000 años de dominio patriarcal bajo la sombra de la cruz deberían ser suficientes para transformar a las mujeres en la salvación feminista del mundo. ¿Será que eso es verdad? Preguntémonos, ¿será que eso es cierto? En lugar de ver, en lugar de ver cuál es la causa de todos los desastres y cuál es la causa del ecofeminismo y todo lo relevante y lo concerniente a ello y por la causa que según ellas luchan, eh, en lugar de ver por qué no se ve eh, que
tanto hombres como mujeres, somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios, ¿sí? En lugar de defender eso y pues como bien desde un principio la UTMC pues luchaba en realidad principalmente por los derechos de la mujer, pero ¿pero qué? Pero luchaba por ese frívolo y entorpecido corazón en ese tiempo de los hombres, ¿no? Que pues desde un principio el hombre, tanto la mujer como el hombre han sido así. Y pues una autora, Constanza Miriano, presenta la siguiente cuestión, que dice, ¿por qué ahora que conquistamos, por lo menos en este lado del mundo, el derecho de tener todo, continuamos sintiéndonos infelices y hasta más que antes? Pienso que la respuesta está justamente en lo opuesto al pensamiento feminista. Dejamos de desear el ideal propuesto por Dios para nosotros y nos hemos apegado a las promesas terrenales de la realización personal. Nos olvidamos de quién nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. ¿Sí? Además, pues la Biblia también señala lo siguiente en primera Pedro 2:16, obrad como libres, pero no uséis la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos de Dios. Entonces, es verdad que pues la vida a lo largo de la historia pues no ha sido fácil, en realidad, no ha sido fácil. Y pues para dejar en claro, es verdad que muchas pues, de nosotras mujeres sufrimos en las manos de hombres que no honraron la confianza que el Señor depositó en sus manos, ¿sí? Pero como cristianos tenemos la seguridad que la solución para los problemas de este mundo no está en ninguna ideología, sino en la conversión individual y que este mundo será transformado, de modo que mujeres y hombres dejarán la maldad y el sufrimiento, y cuando nuestro Redentor venga a buscarnos, ese día Él sanará todas nuestras heridas y el mal ya no existirá. Entonces, apreciados oyentes, eh, este fue el tema en discusión. Paralelamente y respecto a, a ello, pues quisiera incentivarles a pues que leyésemos más la Biblia, leyésemos qué es lo que está escrito, porque con un escrito se puede desvelar y se puede dar a conocer todo lo relevante a lo que Dios quiere y al principio que Dios puso a el hombre y a la mujer. Y, y aparte de velar por eso, de ir en contra los unos por los otros, más bien, ¿por qué no nos concentramos en que todos somos pecadores y que cada uno necesitamos de la misericordia de Dios, que es lo más importante y lo más elemental? Muchas gracias.